Seguimos en la hora literaria. Hoy converso con José Enrique Finol, de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Zulia. Él es autor de varios libros, entre ellos este de Mito y Cultura Guajira, que ha sido publicado por las ediciones del Vicerrectorado Académico de nuestra Universidad del Zulia. José Enrique, los guayú, un pueblo de Venezuela y Colombia, tienen una rica mitología. Hay un mito que siempre a mí me ha llamado la atención, que es el del robo del fuego, y tú haces un análisis de ese mito acá en este libro. ¿Cómo es ese mito? ¿De qué trata? Bueno, el mito del origen del fuego en la cultura guayú es estructuralmente muy similar al mito griego de Prometeo, pero también al de otros mitos indígenas sudamericanos. El mito, digamos, en general es una explicación construida por una cultura frente a un fenómeno que le plantea angustias que no puede comprender, que no puede explicar. De manera que, en cierto modo, el mito se parece a lo que hoy día es la ciencia. El mito en estas culturas trata de explicar fenómenos como la lluvia, la aparición y desaparición del sol, etcétera, etcétera. Trata de explicar esos fenómenos, hacerlos inteligibles y, por lo tanto, encontrando una respuesta a ese fenómeno, poder convivir con él sin mayores angustias y sin mayores dificultades. En el caso del mito del origen del fuego, que es un mito común a casi todas las culturas indígenas del mundo, un personaje guayú que se llama Jununay se acerca a la cueva de Malaegua, uno de los principales dioses en la cultura guayú, junto a Juyá, el dios de la lluvia, para pedirle abrigo. Pero en realidad se trata de un engaño. Viene en realidad a robar el fuego para poder llevárselo a su pueblo, ¿no? Exactamente igual que Prometeo, como vemos, la conquista del fuego pasa por una trampa, por un engaño, y esto permite que Jununay engañe a Malaegua, que al principio desconfía de él, y le robe un tizón y salga corriendo. Malaegua, enfurecido, pues lo persigue, igual que en el mito de Prometeo, lo castiga. ¿Cómo es el castigo? Porque en el de Prometeo es que lo atan a una roca y un águila o un pájaro viene a comerse el hígado. Exactamente, come el hígado que por las noches se regenera y al otro día el águila se lo vuelve a comer. Ese es el castigo permanente. En el caso del mito del origen del fuego entre los guayú, el castigo es que Malaegua convierte al personaje, a Jununay, en un escarabajo, condenado a rodar bolas de excremento durante toda su vida. Ese es el castigo. Oye, bien feo ese castigo. Mira, me llama la atención estas semejanzas entre este mito guayú y los mitos griegos. Quizás esto le podría dar fuerza, te pregunto, a la hipótesis de Carl Jung sobre los arquetipos, esta idea de que todas las culturas del mundo tienen ciertas imágenes colectivas que parecieran que ya están inscritas en la naturaleza humana. Tú eres semiótico y has estudiado signos por muchos años. ¿Qué tan universales son algunos de estos signos? Yo creo que en buena parte, aunque no creo que esta sea una explicación definitiva, pero en buena parte los seres humanos, que tienen en común ser seres humanos, enfrentados a problemas similares, generan respuestas similares. No es gratuito que la mayoría de los mitos del origen del fuego, hay un lindo libro de James Fraser que se llama Los mitos del origen del fuego, en el que recopila mitos de origen de fuego en numerosas culturas en todo el mundo. No es gratuito que casi todos esos mitos estén construidos sobre una estructura semiótica profunda, más o menos común, casi arquetípica, que es la necesidad de un elemento, el engaño a quien posee el fuego y el castigo. Esta falta, robo y castigo, esta pequeña estructura es, yo diría que cuasi universal a los mitos del origen del fuego. Sin ir muy lejos, los indígenas Yanomami, venezolanos, al sur de Venezuela, que comparten un territorio con Brasil, ellos explican el origen del fuego diciendo que este lo poseía el cocodrilo en su boca y lo engañan haciéndolo reír para que desprenda unos tizones que unos miembros de la comunidad le roban y luego el caimán los castiga. Es una estructura muy similar. Entonces, de manera que la explicación no es del todo descabellada. Los guayú tienen una práctica que ha sido documentada por varios estudiosos, antropólogos y semióticos, que es la de, después de varios años a sus fallecidos, ellos los exhuman
entonces limpian los huesos y los vuelven a enterrar. Y aquí en este libro tú haces referencia a esa curiosa práctica. ¿Cómo funciona eso? En este libro se incorpora un trabajo en el que analizamos, junto con el sociólogo guayú José Ángel Fernández, analizamos el doble entierro guayú, ¿no? Que según nuestra hipótesis, ese rito tiene una correspondencia con el mito cosmogónico que explica la división del mundo cosmogónico entre los guayú. Como ustedes, como mucha gente es conocido, porque estos trabajos se han divulgado bastante, los guayú cuando fallecen, en primer lugar van a un sitio que se llama Jepirra, que es un sitio geográfico en la península Guajira, de acuerdo con su mitología, y después de pasar un tiempo allí y reunirse con algunos de sus familiares muertos, finalmente hacen un paso final, que es que ingresan a la Vía Láctea. Y posteriormente van a regresar en forma de lluvia. Pero se convierten en estrellas. No, se convierten en espíritus que van a convertirse a su vez en lluvia cuando Juyá sale, como dice el mito, con sus taparas a regar la tierra guayú. De manera que los guajiros que mueren, los guayú que mueren, regresan a fertilizar la tierra. Esta doble división, Jepirra y el mundo, la Vía Láctea, se corresponde con el primero y el segundo entierro. Nosotros creemos que hay una traducción de la estructura del mito a la estructura del rito, y que este último actualiza el primero. Claro, bueno, ha habido muchas teorías que vinculan el mito con el ritual. Tú mencionaste Fraser, pero hubo toda una escuela en la Universidad de Cambridge que se llamaban así los ritualistas de Cambridge, que trataban de vincular a la relación que existe entre los mitos y los ritos. Los guayú han estado muy expuestos a la cultura occidental y muchos se han convertido al cristianismo, porque ha habido muchas misiones. ¿Cómo articulan ellos su cosmovisión precristiana con estos nuevos ideas religiosas que asimilan? Pero hay un par de trabajos de una antropóloga nuestra muy conocida, Nelly García Gaviria, que ha estudiado junto con algunos de sus alumnos esta interacción, esta imbricación, esta hibridación, como diría García Canclini, entre las creencias guayú tradicionales y las llegadas de estas nuevas iglesias, sobre todo evangélicas, pero también desde hace un par de siglos católicas, o más de un par de siglos, en el que se va produciendo una hibridación en la que una cultura más fuerte va desplazando a una cultura más vulnerable, incluso vista por algunos jóvenes guayú como de menos valor cualitativo que esta nueva cultura. Hay muchos jóvenes guayú que hoy día tratan de diferenciarse de esa cultura, desgraciadamente no sabiendo los valores que pierden. De manera que ahí hay un proceso de hibridación en la que la fuerza de esta cultura occidental, religiosa, católica, evangélica, va arrinconando a la cultura tradicional guayú. Sin embargo, muchas organizaciones han venido luchando para rescatar la cultura, empezando por el guayunaiki, la lengua guayú, y la cultura en general. Amigos, estamos en la hora literaria. Hoy converso con José Enrique Finol, autor de varios libros. Es hora de hacer una pausa y ya regresamos.